Muy buenos días, chiquillos. Mi nombre es Litzy Casas, tengo 20 años y estudio la licenciatura en Negocios Internacionales en el TEC de Monterrey. Soy socia perteneciente a distintas organizaciones internacionales y nacionales, tales como Toastmasters, IMEF Universitario, Rotaract, entre otras. Actualmente tengo un negocio de servicio de niñeras y educadoras llamado Babysitter TRC y es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes este espacio lleno de muchísima productividad, aprendizaje y sobre todo diversión. Comencemos. Los temas que vamos a ver al día de hoy son pertenecientes a los procesos de lectura e interpretación de textos. En primer lugar, aprenderemos a comparar textos del mismo tema. ¿Y qué pasos sigues cuando necesitas investigar sobre un tema? Primeramente, es importante definir el tema. En segundo lugar, determinar si será una investigación primaria o secundaria. En tercer lugar, reunir la información para el trabajo por diversos medios. Cuarto lugar y último, interpretar los resultados de la investigación. Pero, ¿dónde y cómo buscar información? ¿Qué aspectos revisar en un material de lectura para saber de forma rápida si es adecuado para el tema que estoy investigando? Sí, es en libros. Es preferible en libros de escolares. Si es internet, es difícil hallar fuentes confiables. Lo mejor es buscar en ensayos o tesis académicas válidas. ¿Qué utilidad tendrá que compares textos cuando investigas sobre un tema? Esto te da más puntos de vista sobre el tema y, si hayas diferencias, es porque alguno de los dos está mal u omite algún detalle importante. Y por último, ¿qué harías si encuentras información contradictoria o distintos puntos de vista en los textos consultados? Si este es el caso, lo recomendable es investigar lo mismo en fuentes nuevas y hacer una comparación entre cada una de estas. Excelente. Ahora, te invito a que escanees este código y pongas en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Te divertirás bastante, ya verás. Como siguiente tema, aprenderemos a identificar las ideas principales de un texto y seleccionar información. ¿Qué es una idea principal? Esta es aquella que expresa en su esencia lo que el autor quiere transmitir. Constituye la causa principal del desarrollo y de las ideas subsiguientes, y su eliminación provocaría que el texto no tuviera sentido. ¿Cómo identificar la idea principal? Muy bien. En los artículos científicos, la idea principal suele estar en los primeros párrafos y a veces es la primera frase. Es la que mayores conexiones lógicas genera. Asimismo, es la que aporta mayor carga informativa al texto. Y acerca de la selección de la información, esta estrategia opera de forma positiva extrayendo del texto la información necesaria y relevante. Su aplicación posibilita reducir la complejidad de la estructura física de los textos, sin que se pierda información, ya que permite deducirla a partir de la información seleccionada, es decir, resumirla y dejar lo más importante del texto. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es importante identificar la estructura y posición de los párrafos en el texto. Asimismo, identificar las frases que desarrollan una idea importante. También, seleccionar las palabras claves representativas. Generalmente son sustantivos, verbos y expresiones sustentadas. También, escribir las ideas con palabras clave. También, reconocer adecuadamente los vínculos lógicos entre los párrafos y las palabras de enlace del texto. Excelente. Vamos avanzando muy bien. Como siguiente tema, tenemos el lenguaje figurado e identificación en diversos géneros. El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. El lenguaje figurado es lo contrario al lenguaje literal, el cual
Supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. Los principales tipos de lenguaje figurado son la metáfora. Es una comparación indirecta que establece relación de identidad entre dos realidades. Tal es el ejemplo de las perlas en tu boca. Tu pelo es de trigo. Las nieve, la nieve de su pelo es abundante. Las bellas esmeraldas de sus ojos me cautivaron. ¿Pudiste notarlo? También tenemos el símbolo. Es la representación de una realidad por medio de otra. Por ejemplo, la bandera representa al país, el anillo representa el matrimonio y la paloma representa la paz. Asimismo, el símil. Esta es una comparación directa que establece una relación de semejanza entre dos realidades. Utiliza palabras como parecido, semejante, igual a, como. Tenemos el ejemplo de, tu pelo es como el trigo, sus manos parecidas a la seda, su cabello largo, semejante a la noche. Dígame, ¿quién no ha escuchado o leído estas palabras en algún cuento o fábula? También tenemos la hipérbole. Es una exageración expresiva que da énfasis a una idea. 1000 lunas y 1000 soles vienen. Estoy muerto de hambre. También tenemos la personificación. Esta consiste en atribuir cualidades humanas a objetos o animales. Tal es el ejemplo de, el piano sonreía a lo lejos desde un rincón del escenario. Aquí hasta las paredes oyen. ¿Quién ha escuchado alguna de estas frases por nuestras mamás o nuestras tías? Díganme. Por último tenemos la animalización. Se le atribuye cualidades de animales a las cosas o seres humanos. Por ejemplo, la madre aulló de dolor. El suelo muge con fuerza. Excelente. Es hora de practicar para reforzar lo aprendido. Es por eso que te daré unos minutos para escanear estos códigos que te direccionarán a ejercicios de práctica. Muy bien. Siguiente tema. Aquí veremos las características de los textos descriptivos, narrativos, informativos y explicativos. Yo lo sé, ya los has visto muchas veces en tu salón de clases. Reforzaremos algunas de sus características principales. El texto narrativo tiene como intención contar o narrar y responde a la pregunta ¿qué pasa o qué sucede? Relata acciones o sucesos reales o imaginarios que le ocurren al personaje y los podemos encontrar en cuentos, fábulas, mitos y leyendas. El texto descriptivo tiene como intención describir y responde a la pregunta ¿cómo es? Explica cómo es alguien o algo, un sentimiento, animal, objeto, personaje, etc. Y lo encontramos en cuentos, reporte, perfil o historias de vida. El texto informativo tiene como intención informar y responde a estas famosas preguntas: ¿qué, cómo, dónde, quién, cuándo y por qué? Tiene como objetivo transmitir información sobre un hecho o un tema concreto y real. Y lo podemos encontrar en noticias o boletines. El texto argumentativo tiene como intención argumentar, persuadir o influir, o simplemente convencer a alguien. Y responde a la pregunta ¿qué piensa o qué argumenta? Define ideas y expresa opiniones. En este texto se emplea un estilo de redacción que pretende persuadir al lector, pues se exponen las razones a favor o en contra de determinada posición o tesis. Y lo podemos encontrar en textos como ensayo, sentencia, derecho de petición o en algún debate. Excelente. Sigamos practicando. Te daré unos minutos para escanear este código y pongas en práctica todo lo aprendido hasta ahora. Muy bien, estamos terminando. ¿Qué te pareció el video hasta aquí? Ahora hablaremos sobre el uso de la cita textual para explicar y argumentar nuestras ideas propias.
¿Qué significa citar? ¿Lo sabes? Citar significa incorporar al desarrollo de tus ideas los aportes y posturas que otros han desarrollado antes que tú en un contexto disciplinar dado. La situación, la citación es una práctica muy frecuente en todas las áreas disciplinares, pues la ciencia se construye sobre aportes y conocimientos previos, es decir, alguna persona antes ya creó, ya realizó, pensó u opinó sobre algún tema o cosa. ¿Qué utilidad tiene? Las citas son muy relevantes para la escritura académica porque te permiten situar y validar tus ideas dentro del conocimiento existente en tu disciplina. Demuestran respeto hacia el trabajo de los demás y permite a tu lector o lectora acceder a otros textos que le permiten profundizar en el tema que trataste. La citación es una práctica muy frecuente en todas las áreas disciplinares, pues la ciencia se construye sobre aportes y conocimientos previos. Y bien, ¿qué utilidad tiene esta? Es decir, ¿cómo hacerlo? Una vez que has identificado para qué vas a citar, debes decidir cómo integrar la información citada en tu propio texto. Así es, esto normalmente se hace de dos modos, mediante la cita textual o mediante la paráfrasis. ¿Te fue útil esta información? Apuesto que ya lo sabías. ¿Qué te pareció este video hasta ahora? Estoy muy emocionada de haber compartido esta información que te ayudará a reforzar tus conocimientos y lograr ser el mejor de tu clase. Te veo hasta la próxima parada. Saludos.